En el año 2005, en las profundidades de una ciudad céntrica y lujosa, se alzaba la figura enigmática de Diego, un joven y astuto abogado, pero de alma perversa, que con tan solo 29 años encarnaba la dualidad de un mundo deslumbrante y corrupto, donde, en muchos casos, el bien es arrasado por el torbellino de la codicia. Su presencia era un veneno que se filtraba en cada palabra, gesto y litigio, vendiendo la mentira disfrazada de verdad al mejor postor, retorciendo las leyes a su favor como serpientes venenosas y sacrificando la inocencia en el altar de su ambición. En su mente, cada persona era un peón en el tablero de su juego perverso, donde el engaño y la traición eran las monedas de cambio. Trataba con los más viles y despiadados, alimentando sus propios demonios con cada acuerdo sellado en las sombras del camino turbio que había elegido. En su despacho, los muros susurraban secretos y los documentos se manchaban con la sangre de gente inocente. En su búsqueda insaciable de poder y fama, no había límites ni moral que lo detuviera. Para él, el verdadero triunfo yace en proteger al monstruo que vive bajo su máscara de hombre admirable y recto. A la vista de los demás, Diego, con su impecable traje y su sonrisa cautivadora, era la personificación del éxito superficial. Cada mañana, como un actor antes de salir al escenario, se preparaba meticulosamente, cuidando hasta el más mínimo detalle. El brillo de sus zapatos, el nudo perfecto de su corbata y el corte impecable de su cabello. Tras finalizar su ritual de preparación, subía a su Bugatti Veyron, un símbolo de su posición privilegiada en la sociedad, regalo de su padre Álvaro, un magnate implacable propietario de un imperio de gasolineras, quien, a pesar de su ausencia a lo largo de la vida de su hijo, le había instruido sobre lo que era más importante en la vida: el poder del dinero. A través de las ventanas tintadas de su lujoso automóvil, que destelleaba en las calles como una estrella fugaz, Diego contemplaba el mundo con una mirada fría y arrogante, oculta tras unas gafas de sol que reflejaban más secretos de los que revelaban. En la oscuridad claustrofóbica de la oficina, Silvano y Alfonso aguardaban como espectros silenciosos. Sus rostros se veían deformados por la sombra de la complicidad en sus miradas. Trabajaban para Diego, pero su labor no se limitaba a la búsqueda de soluciones legales. Eran los cazadores en las tinieblas, buscando presas desesperadas que necesitaban la ayuda del abogado. Personas perdidas en el laberinto judicial. La oficina del piso 32, envuelta en una atmósfera de decadencia y corrupción, era más un antro de perdición que un lugar de trabajo. Diego y sus compinches discutían sobre los casos legales más escandalosos de la ciudad,
rodeados de mujeres cuyas sonrisas escondían secretos y temores más oscuros que la noche misma. Y es que detrás del despacho legal, Diego mantenía un negocio clandestino de placer y pecado, donde las modelos novatas más deslumbrantes se perdían en una red de depravación. En su oscuro negocio, operaba como un verdadero señor del inframundo, alimentado por una obsesión repugnante por las mujeres que utilizaba para satisfacer sus deseos más decadentes, recibiendo algunos fines de semana llamadas telefónicas y fotos de mujeres víctimas de estos delincuentes de cuello blanco. Él se quedaba con el 70% de las ganancias, lo que agrandaba más aún sus cuentas bancarias. El siguiente caso a despachar era el de Juan José, un director de cine olvidado, que añadía un hilo más de horror a la telaraña tejida por estos tres cómplices. El director había acabado con la vida de su hijo y tenía la idea de que estaba poseído por fuerzas invisibles. Este caso resonaba en la mente del abogado como el timo perfecto para sacarle todo el dinero y que se pudriera en la cárcel. Unas cuantas llamadas telefónicas y encuentros apresurados, cargados de promesas y arreglos velados, sellaron el destino de Juan José. El director de cine, desesperado por escapar de las garras de la justicia, ofreció cualquier precio por su libertad. Pero lo que no sabía era que había hecho un pacto con el demonio mismo. A pesar de la bruma y la polémica que envolvía el caso, Diego sabía que la justicia atraparía sin piedad al cineasta. Las pruebas, como tentáculos siniestros, se enroscaban alrededor de su cliente, arrastrándolo hacia un abismo nefasto. Antes de dar los últimos movimientos de su jugada turbia, Diego y sus compinches aprovecharon la tarde libre para sumirse en sus propios vicios oscuros, ahogándose en las profundidades de la depravación. Llegó el día del juicio. Diego emergió de las sombras como un espectro pérfido y vampiro, que, a pesar de su buena presencia, emanaba un aura latente de oscuridad. Observaba a su cliente, Juan José, con ojos helados, sin compasión, como si fuera poco más que una marioneta. Cuando se emitió el veredicto, resonó en la sala con el golpe de un mazo, sellando el destino del cliente en las fauces de la cárcel. Un silencio pesado envolvió el lugar. Antes de ser sujetado y llevado por la policía, Juan José, consumido por la furia y el desespero, escupió sin vacilar el rostro de Diego. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos los presentes. La ira que ardió en los ojos del abogado era como el fuego del mismísimo Averno. En ese momento, en lo más profundo de su ser, una voz grave y siniestra resonó. Tú también serás juzgado, Diego. Tú también pagarás por tus pecados. El aire se densificó con la oscuridad
y una sensación de que algo maligno se agitaba en las sombras se apoderó de la sala de juicios. Diego gritó, preguntando a los presentes quién había dicho eso, sin darse cuenta que lo que había escuchado no estaba en la sala, sino dentro de él. Un ser que se alimentaba del sufrimiento y la angustia. Un ser nauseabundo y pestilente había puesto sus ojos en él, y ahora nunca más estaría solo. Con un gesto de asco, el abogado apartó una cucaracha fétida que se arrastraba por su mano derecha. Pero la sensación de repugnancia que lo invadió no se limitó a ese insecto repulsivo. Sabía que algo más aterrador se había apoderado de él. Una presencia que lo acechaba en las sombras de su propia conciencia. Tomando su maletín con un temblor nervioso, abandonó la sala con paso apresurado, llevando consigo un huésped oculto en lo más profundo de su ser. Pocas horas después, Diego regresó a su opulenta morada para celebrar junto a sus dos compinches, rodeados de modelos esculturales, licores selectos y sustancias prohibidas. Una vez más, la balanza de la justicia se había inclinado a su favor. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo, una honda inquietud seguía persiguiéndole, sumiéndolo en un estado de tensión que no parecía ceder. Aunque trataba de ocultarlo con una máscara de orgullo y regodeo, la angustia opresiva lo atenazaba desde dentro, convirtiendo su reciente victoria en una experiencia amarga. Al llegar la noche, la atmósfera seguía cargada de una energía pesada, y Diego se encontraba incapaz de disfrutar de los placeres hedonistas a los que estaba acostumbrado. Cada bocado de su platillo favorito le resultaba repugnante, y una sensación de náusea persistente lo acosaba, aunque no hubiera nada físicamente mal en su estómago. Además, llevaba horas rascándose la mano, donde el insecto había dejado su huella. El picor era tan fuerte e insaciable que empezó a alterar su cordura, hundiendo y restregando tanto sus uñas, hasta que dejó su piel en carne viva. Por lo que no tardó en echar de su casa a sus cómplices y a las mujeres que lo acompañaban. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y Diego, sumido en la oscuridad y el silencio de su hogar, se enfrentó a su reflejo en el espejo con ojos enloquecidos. En la penumbra su imagen se distorsionaba, reflejando los primeros fragmentos rotos de su propia mente. Un terror inexplicable lo invadía, mientras una criatura horripilante se materializaba en el cristal. Una cucaracha gigante y nauseabunda que lo observaba fijamente mientras movía lenta y repugnantemente sus antenas y alas. Con un grito de rabia y terror, intentó aplastar la abominación con un puñetazo desesperado. Pero sus fuerzas fueron en vano.
El golpe había sido fallido, pero la mano ensangrentada y lacerada le recordó la crueldad de su propia existencia. Al llamar al médico privado para atender su herida, Diego sabía que algo más oscuro se agitaba en las profundidades de su ser. La voz horrible que había escuchado en la sala de juicio resonó nuevamente en su mente como un eco de condena, revelándole que la verdadera herida no estaba en la superficie de su piel, y era una herida que ninguna sutura podría cerrar. Por la tarde, la voz grave de su padre sonó en el teléfono, arrastrándolo de regreso a su hogar. Con una mirada inquisitiva, Álvaro preguntó a su hijo sobre el resultado del juicio y el botín conseguido. Aunque el joven afirmó su victoria, el semblante ceñudo de su padre reveló el descontento, desdeñando el logro de su hijo con unas cuantas palabras frías. Con tono cáustico, le reprochó su falta de seriedad y le advirtió sobre los peligros de seguir por el mismo camino licencioso, insinuando que la herida en su mano era un castigo por sus excesos. Como era habitual, las palabras de Álvaro sometieron a su hijo a una exigencia y presión aplastante, empujándolo a superarse constantemente sin importar el costo. «Tengo una propuesta para ti», anunció Álvaro con voz imperiosa, elevando el tono. «Tu vida está a punto de cambiar, y esta vez serás un verdadero orgullo para mí, no como hasta ahora». El empresario le ofreció a su hijo un puesto como juez, pues era tiempo de expandir el negocio. «Estoy haciendo los últimos arreglos para que te quedes con el puesto. El dinero lo compra todo, hijo. Tenlo claro». Diego, sin poder resistirse a la voluntad dominante de su padre, aceptó la oferta. Siguiendo sus indicaciones, se preparó para asumir su nueva función, mientras en su interior se alzaban pensamientos ambiciosos. El ascenso que tanto había esperado empezaba a concentrarse. Con la promesa de heredar los millones de su progenitor una vez que éste muriera, el joven abogado vislumbraba un futuro sin límites, donde la ley estaría a su servicio y el poder y la riqueza serían su destino inevitable. Tras finalizar una llamada con un nuevo cliente, decidió disfrutar de la compañía de una de las chicas en privado, ignorando las advertencias del médico sobre la necesidad de reposo de su mano. En un movimiento descuidado, la herida se abrió y empezó a sangrar nuevamente. Aunque a ella le repugnaba verla segregando pus y sangre, él la sujetó del brazo para evitar que se marchara. Pero al ver cómo se dibujaba en sus labios rojos una gran mueca de asco, la despidió con brusquedad, lanzándole insultos mientras se retiraba. Repentinamente, un picor intenso despertó en su mano herida. Cuando miró algo moviéndose entre los puntos de la misma, el horror se apoderó de él.
observó con incredulidad cómo la cabeza de una cucaracha marrón oscura emergía, atrapada dentro de la herida como queriendo escapar. En un acto impulsivo de asco y repulsión, abrió con violencia aún más la herida, rompiendo los puntos dolorosamente para liberar al intruso. Después del episodio nauseabundo, llamó al médico para que volviera a atenderlo. Este, con gesto grave, le advirtió sobre la consecuencia de su acto, pues se estaba exponiendo a una peligrosa infección. A pesar de la desesperada afirmación de Diego de que había un insecto dentro de él, el doctor pareció escéptico, atribuyendo sus palabras a los efectos de alguna sustancia consumida esa noche. Tras un consejo final, el médico partió, dejando al abogado solo con sus oscuros pensamientos y el recuerdo nauseabundo de la cucaracha emergiendo de su propia carne. Con el paso de los días, la angustia incesante de Diego lo terminó sumiendo en un estado de reclusión en su propia casa, evitando todo contacto con el mundo, que hasta hace no mucho parecía comerse. Las llamadas insistentes de sus socios, colegas e incluso de su propio padre se convirtieron en un eco constante que él prefería ignorar. Agradeció en silencio no tener compañía en ese momento. No quería ver a nadie. No podía soportarlo. Pero el aislamiento solo alimentó sus miedos y delirios. Un olor extraño y nauseabundo se aferró a sus fosas nasales. Obsesionado con ese olor, se entregó a una frenética limpieza de cada rincón de su casa, murmurándose a sí mismo un soliloquio repetitivo. No quiero ver más cucarachas. Nunca más. Tengo que limpiarlo todo. El olor putrefacto persistía, pero Diego ya no lo notaba. Incansable, continuó limpiando maniáticamente, dejando su casa impecable, pero cubierta por una capa invisible de suciedad mental. Mantenía conversaciones consigo mismo, alabando su trabajo y su aspecto físico, sumergiéndose cada vez más en una espiral de locura. Los días continuaron sin que nadie lo viera ni escuchara. Ya no le importaba su trabajo ni ninguna otra persona. Estaba convencido de que no quedaban más insectos, que todo estaba limpio. Pero el simple hecho de pensar que podía haber más de estos lo recluía aún más. Llegó el día del examen para convertirse en juez, pero no se presentó. Su padre, furioso y preocupado, fue a buscarlo a su casa. Llamó a la puerta una y otra vez, pero no hubo respuesta. Cuando finalmente entró, se enfrentó a un silencio sepulcral y a una limpieza obsesiva. Lo encontró en el baño,
sumergido en una bañera llena de agua cristalina. Diego lo miró con ojos enloquecidos y una sonrisa siniestra. «¿Ves qué limpio está todo, papá?», murmuró. La mano de Diego estaba completamente podrida y negra, y emanaba un olor fétido. Su padre, alarmado, lo obligó a ir de inmediato al hospital. En el nosocomio, el joven abogado fue sometido a una operación de emergencia para amputar su brazo infectado. Mientras dormía, una entidad misteriosa se le apareció en sueños. «Despierta, Diego. Tu juicio no ha terminado. Tienes otro citatorio en el tribunal. La sentencia final aún no se ha emitido», le dijo con voz grave. Diego despertó de la anestesia, pero se encontró inmerso en un laberinto de alucinaciones. El médico, con voz baja, le instaba a quedarse quieto, pero el joven, presa del pánico, se retorcía en la cama del hospital. me pica la mano», gritaba con voz desesperada, mientras sus ojos completamente abiertos buscaban frenéticamente una salida. Percibía pequeñas sombras en las paredes, figuras retorcidas que parecían moverse como cucarachas en la penumbra de la habitación. «Sacadme de aquí, van a venir las cucarachas», gritaba, sintiendo la sensación de insectos arrastrándose y carcomiendo su piel. El médico le administró otra dosis de sedantes, sumiéndolo en un sueño pesado y turbulento. Pero incluso en su inconsciencia, las cucarachas continuaban acechándolo. Su presencia era palpable en cada esquina de su mente atormentada. Su padre observaba la escena con una mezcla entre frialdad y decepción. Luego, desvió la mirada y achacó las alucinaciones de Diego a sus excesos con las drogas, negándose a ver la oscuridad abismal que se cernía sobre la vida de su hijo. «Llevadlo a un lugar donde puedan tratarlo», ordenó con ojos helados y tono grave, antes de marcharse sin mirar atrás, abandonando a su hijo a su destino. Una semana después, y con la mente ya nublada por los sedantes, Diego fue llevado en una silla de ruedas hasta la ambulancia, rumbo al psiquiátrico que ahora sería su hogar. En la soledad de su nueva habitación, el futuro se extendía ante él como un abismo interminable, prometiendo un sufrimiento que ninguna dosis de medicamentos podría aliviar. Al caer la noche, en la penumbra de los pasillos del psiquiátrico y rodeado de lamentos de otros pacientes, Diego permanecía oculto en los rincones, murmurando sin cesar que alguien venía por él. Con un brazo amputado y el semblante pálido y demacrado,
continuaba hablando consigo mismo mientras sostenía una copa invisible de vino y recordaba con sus compinches fantasmales sus supuestos logros. Desde lo más profundo de su ser, una entidad siniestra se burlaba de él cada noche, susurrándole que su juicio aún no había llegado, que lo mejor estaba por venir. Así, atrapado en los confines de su propia mente, parecía que ni la muerte lo libraría de esa prisión de locura y tormento. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, dejar un comentario y compartir con otros amantes del terror. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Recuerda, en la oscuridad siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima historia de terror.